ecuación de Firman, por favor. Estamos entonces modelando las stats. Estamos modelando como hombre, mujer de paja, no de lo general a lo particular, sino de lo particular al general. Ya modelamos a la Roberts solo, neoclásico, ahora estamos modelando a la postkeynesiana, echamos mano de la aportación, según los propios postkeynesianos, más importante, a las teorías del crecimiento económico, la ley de Thiel. Ya vimos que, curiosamente, aunque es una propuesta postkeynesiana, tiene fundamentos microeconómicos neoclásicos, echa mano de dos funciones de demanda neoclásicas y además aplica la ley de un solo precio, la paridad de poder de compra, la condición Marshall-Lerner, que es racionamiento puro y duro neoclásico. En el mercado hay un solo precio, sea doméstico o internacional. ¿De acuerdo? Ejemplo para que carguen RAM, el índice del precio de las Mac, de las hamburguesas de McDonald's, ¿verdad? Entonces, bueno, al final, quítale la ficticia. Empezamos ya, nos pusimos contentos porque hicimos bueno, al final esa es la ley de Thirlwall, ¿verdad? Sabemos que detrás de esta elasticidad, por cada punto porcentual que creció la economía americana, la economía mexicana creció 0.52 puntos porcentuales en esos 33 años, y detrás de este parámetro o coeficiente estimado está un ratio de elasticidades. Eso me lo dice la teoría de la cual eché mano para especificar esta ecuación económica, ¿de acuerdo? Pero no jalaba. Entonces, afortunadamente, para salvar el honor post-keynesiano, con un recurso rápido, ¿verdad? Pudimos mejorar los estadísticos, ¿verdad? Le metimos a la propia endógena rezagada, jaló, mejoró la Durbin-Watson, la autocorrelación serial, significativa, bla, bla, bla. ¿Cuál es el pequeño gran detalle que le comió, ¿verdad? Efecto a esta variable? Si de por sí era menos que 1, implicando que en lugar de converger estas dos economías van a diverger en el tiempo, ¿verdad? Si esto es menos que 1, tendría que ser más que 1 para que en el larguísimo plazo la economía mexicana creciera y alcanzara al nivel de producción de la americana. Pero ni siquiera fue 1, mayor que 1, menor, ¿verdad? Eso quiere decir que con el tiempo, de hecho no hay convergencia, sino divergencia. Vean este problemota. O sea, y nos salió así, pero teníamos una Durbin-Watson de 1.1, completamente inaceptable. Le metimos este recurso, un autorregresivo, que dice, pues la economía mexicana depende de la propia economía mexicana. Pues sí, a ver, otra vez, es un recurso estadístico, hay autocorrelación serial, es una serie no estacionaria. Ya lo vemos, 3 características de una serie no estacionaria: media creciente en el tiempo, por tramos, varianza creciente y mucha autocorrelación serial. Cada T tiene que ver mucho con el valor inmediato anterior, autocorrelación serial. Por eso tienen una pendiente, claramente. Entonces, eso fue un recurso estadístico. Y que si bien nos ayuda a que el modelo sí parezca que está inspirado, no parezca, está inspirado en la ley de Thirlwall, y vamos pasando a estadísticos, esto hace que pierda mucho sentido, ¿verdad? Hace que pierda mucho sentido. Bueno, ya revisamos, como tiene constante, no tenemos problema con el primer supuesto, valor esperado de los errores 0. Segundo supuesto, ya lo vimos, H y White, ¿ya lo vimos o no? ¿Sí lo vimos? No estoy seguro. No, vámonos a View, ya sabes. View, Residual Diagnostic, heteroscedasticidad. Abajo, heteroscedasticidad. Primero la de White.
¿De acuerdo? Incluye los, acuérdense que la while, se tiene que acordar de la while, que nos pone las variables al cuadrado y el producto cruzado, ¿verdad? Aquí son dos explicativas, típicamente nos lo pone como la adición de for. Hay que ponerlo, aceptar. Nos bajamos. Antes de leer, luego lo queremos leer, nos bajamos para ver la regresión auxiliar, ¿se acuerdan? Y miren, ya podemos ver el resultado. No significancia estadística, ¿verdad? Aquí la del lado izquierdo son los UT gorro al cuadrado. Estamos explorando la varianza de los UT gorro. Esperamos que sea constante y no variable en el tiempo. Y miren, salió no significativo como esperábamos. Súbete. Y lo confirma, ¿verdad? Esto no sé qué sea, pero este es el resultado de la misma prueba en ambiente F y como G cuadrada. ¿De acuerdo? Ambiente F y como G cuadrada. Y tenemos una probabilidad mayor a ¿cuánto? ¿Te acuerdas cómo era el intervalo? Me lo dictaste mal el otro día, Raúl. A 0.05. Muy bien. Entonces, de 0.00 a 0.05 rechazamos la nula, ¿verdad? Se aproxima a 0, pero de 0.05 a 1 no rechazamos la nula. Nos quedamos con la nula, y en este caso la nula es de... ¿La nula cuál es? ¿Qué supuesto estamos explorando? Muy bien, señorita. Entonces nos quedamos con la nula de homoscelasticidad. Siguiente prueba. Arch. Nos va a preguntar cuántos lags, ya lo sabemos. Te saliste de la ecuación. Otra vez, aquí estás. Tranquila, no le pides. No, bueno, ahí está. Ahí, no. Haz la prueba. Otra vez, en view. No, ese no. Salte de ahí. Este view, el de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué, Grecia? Pay attention. Porque este es el recuadro. Ahorita estamos en ese objeto. Es un objeto que es una ecuación. Y ese objeto que es una ecuación, así como tenemos series de tiempo y la podemos ver como numeritos, como gráfica, como estadísticos, es un mismo objeto para ellos. Esto es un mismo objeto, que lo puedes ver así, como gráfica, como pruebas, es un mismo objeto, entonces no te sales de ese objeto. ¿De acuerdo? Heteroscedesticidad. Ya hicimos la cuacha, ¿no? Sí. La arch. ¿Cuántos lags? No, somos exigentes, ¿no? 2. ¿Qué hacemos otra vez? Aquí ya están, miren, no significancia, ¿de acuerdo? Y le metimos 2 receipts y otra vez nos lleva a la misma conclusión cualitativa que la cual errores homoscedásticos. Vamos bien. Durbin-Watson de panzazo. Pereus Godfrey. View, tercer supuesto. Porque Durbin-Watson es autocorrelación serial de primer orden. Vamos de orden superior. View, el residual. Serial correlation. ¿Cuántos lags? Espérate, otra vez aquí de nuevo es la decisión, ¿no? ¿Cuántos test le metemos a la Durbin-Watson, a la generalización de la Durbin-Watson? ¿Alguna sugerencia? 3, muy bien. 3. Abajo, qué bien nos salió este resultado. Fíjense, a ver, no jalo el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Y nos confirma algo que ya sabíamos. La Durbin-Watson es autocorrelación serial de primer orden, y aquí nos marca autocorrelación serial de primer orden. Miren esta T, 2.16. Ya lo sabíamos por la Durbin-Watson. No hay autocorrelación de orden superior, pero sí de primer orden. ¿Vamos bien? ¿Sí? Súbete. Ahora esto es muy interesante, Rafa, porque
yo les dije, ¿por qué les dije? El valor estricto de la Durbin-Watson, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el valor estricto de la Durbin-Watson? No, el valor del estadístico Durbin-Watson. Tiene que ser cercano a 2, sí. Debe ser cercano o igual a 2, pero realmente... ¿Quién me dicta el estadístico de la Durbin-Watson? Oye, Carlos, me lo tengo que saber de memoria. Yo no me lo sé de memoria, pero tengo en la cabeza el RO, ¿verdad? No es. A ver, Rafa. Era de 2, 1 menos RO. Lo fuiste construyendo, ¿verdad, Rafa? No lo tenemos que saber de memoria. ¿Y cuál es este RO? Pues es el UT gorro, ¿verdad? Es igual a RO UT menos 1, ¿verdad? Más UT, autocorrelación serial de primer orden. Y de ahí se desprende el estadístico. Y esto se interpreta como un coeficiente de correlación que está entre menos 1 y 1. Por eso la Durbin-Watson está entre 0 y 4. Y esperamos que si esto sea 0. ¿Por qué espero que esto sea 0? Ya lo tienen en el PowerPoint, en su apunte cuando lo vimos. Lo siguen apuntando, mejor piensen. ¿Por qué espero aquí un RO 0? Eso es lo que hay que pensar. Venimos a pensar juntos. Eso está en cualquier libro. ¿Por qué espero que esto sea 0? Carlita, si te espabilas, ¿verdad? O sea, que estés cabeceando quiere decir, con todo cariño y respeto, o sea, si te metes a la clase, tu cabecita despierta el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Vean esas regresiones. Ya tienen que saber leer una regresión. Esa es una regresión como cualquier otra. Tiene 3 particularidades. No tenemos X y Y, sino los UT gorro de una regresión. Primera cosa rara. Segunda cosa rara, no tiene constante. ¿Verdad? Y ya, ¿verdad? Es un autorregresivo de primer orden. Ya sabemos, es un A1. Pero lo estamos utilizando para explorar el tercer supuesto, que afirma autocorrelación serial nula. Es decir, los errores no tienen que ver unos con otros. Ya les di la mitad de la respuesta. Entonces, ¿qué esperamos de este RO, de este parámetro? Que sea 0. Todos tendrán que tener ya esta conclusión en su cabecita, que sea 0, implicando autocorrelación serial nula. Y si ese es el caso, 1 menos 0, 1 por 2, 2. Entonces el valor estricto de la Durbin-Watson es 2. Pero ¿qué les dije? Respecto a ese, de panzazo, ¿no? Aceptable, entre 1.5 y 2.5. ¿Por qué les dije esta sugerencia? Oye, Carlos, o eres o no eres, ¿verdad? ¿Cómo que primero dices 2 y luego entre 1 y 5 dices 5? A ver, ¿qué clase de profesor de estadística eres? ¿Verdad? Porque esto no es, o sea, esto es igual a 2. Deje de saque, termine de sacar. Qué bueno que coma, saque, ya. ¿Sí, Carlita? ¿Ya? ¿Segura? ¿Are you sure? Sí, ya. Ya. ¿Por qué es aceptable entonces la sugerencia que les di entre 1.5 y 2.5? Ya vimos que nuestro problema es de autocorrelación serial de primer orden, que tenemos una Durbin-Watson de panzazo, 1.50 bla bla bla, de panzacísimo. Por eso les enseñé el ombligo. Porque ¿tiene algún fundamento estadístico esta cosa que parece un contrasentido que les dije? Sí, miren, autocorrelación serial allá abajo, significancia de mayor de 2, pero miren las probabilities, 0.1, 0.08, o sea,
Esto es al 5%. Lo único que hice fue estirar, porque podemos hacer las pruebas típicamente al 1%, al 5% o al 10%. ¿Han oído de esto? Bueno, pues es estadística, ¿verdad? Al 5%, al 1%. Estoy seguro que sí lo han escuchado, ¿verdad, Raúl? Raúl, que es un marxista irredento, perdido ya, ya lo perdimos, yo también formo parte de ese club, lo sabe. Usted también lo ha escuchado. Al 1%, las pruebas pueden ser a cualquier nivel de significancia o nivel de confianza. 1%, pero típicamente 1%, 5%, 10%. De hecho, es una mera convención, porque les digo, acuérdense que eso es una convención y es parte de las críticas fundamentales al análisis econométrico. Oye, ¿cómo quedas por buena con una probabilidad del 5% a la nula? ¿Ustedes no apostarían nada si supieran que están muy próximos aquí? Otra vez, con un 5%, eso implica esto. ¿Es razonable? Bueno, jugarse un volado, 50-50. Tengo la mitad de probabilidad de ganar y la mitad de perder. Nos hace sentido. Pero si te digo 60-40, 70-30, 95-5, ¿entendieron lo que acabo de decir? Con 5% de probabilidad ya damos por buena la hipótesis nula. No con el 50%, con el 5%. Lo único que hice aquí es subirlo al 10% para pasar de panzazo. Por eso, una Durbin-Watson de entre 1.5 y 2.5 de panzazo. O sea, modifiqué esto. No al 5%, al 0.05, sino al 0.1. Va, Rafa. Profe, tengo una duda. Fuerte. Por ejemplo, en las pruebas generalmente se usa niveles de significancia 0.05%. Carlita, ¿le alcanzas a escuchar? En las pruebas bueno, en las pruebas que estamos viendo, generalmente se usa niveles de significancia de 0.5%. ¿Y qué tipo de pruebas estamos viendo? Pues el principio de adecuación estadística. Pruebas estadísticas. Pruebas estadísticas. Entonces, en cualquier prueba estadística se decide un nivel de significancia. ¿De acuerdo? En cualquier prueba estadística. Síguele. Entonces, tengo una duda. Si hacemos las demás pruebas estadísticas a nivel de significancia de 0.05% y una la hacemos, por ejemplo... Lo dejas anotado. ¿Qué hace un investigador serio? Lo deja anotado. De panzazo. ¿Cómo lo defiendo? Tengo un dictaminador duro. Oye, simplemente cambié el nivel de significancia estadística y esto lo reconoce la literatura. No al 1%, no al 5%, sino al 10%. Lo reconoce la literatura. Me amparo en la literatura. ¿De acuerdo? Y es imbatible lo que estoy diciendo. Es imbatible. Pero, claro que debe quedar claro que fue a capricho. Es decir, fue a conveniencia. ¿De acuerdo? Y entonces eso empieza a perder rigurosidad científica. Es aceptable, porque las ciencias son fraudulentas. Ya lo leímos. La economía está llena de charlatanes con ideología. Ya lo leímos. ¿De acuerdo? Y entonces la propia estadística como ciencia me permite cambiar, según mi conveniencia, los niveles de significancia. La propia ciencia. ¿De acuerdo? Se deja anotado, por lo menos dejamos anotado, somos honestos académicamente. Dejamos anotado estas decisiones. Porque lo más sencillo es, me salió eso, pero tú no vas a hacer mi regresión. Entonces te paso el pantallazo, pues sabes, pero me lo llevé a Excel. Y entonces le cambio yo los estadísticos. Eso se llama fraude. Y ya lo leímos en American Economic Review. En 8 de cada 10 papers hay fraude. A no ser que en la Facultad de Economía vivamos llenos de santos y santas. ¿Verdad? Santos y santas, ¿verdad? Seríamos Jedi. Sí, estamos llenos de Jedis.
de caballeros y damas Jedi, ¿qué práctica debe suponer que hay? ¿Igualita o peor? ¿De acuerdo? Está bien eso de Jedi, ¿sí? Me gustó, estuvo bueno, ¿verdad, Diego? Cuarto supuesto, exogeneidad. Tenemos que, vete a la stats, tenemos que ser la marginal del PIB de Estados Unidos. Aquí estamos diciendo que este regresor es exógenamente débil respecto a la endógena. Tenemos que cambiar los papeles, no vino Alejandro, y lo vi hace rato, lo saludé, es el colmo, tenemos que cambiar los papeles y meter una variable genuinamente explicativa. Vamos a probar rápido la solución de autorregresivo y si no, tenemos la base de la BEA y jalamos la formación bruta de capital fijo. ¿Me van siguiendo? Sí, Carlos, claro. Entonces, otra vez, cierra esto. Ahí. Estimate equation, haz la marginal, Grecia. Ahora, del otro lado ya vas a tener el logaritmo del PIB de Estados Unidos explicado por una constante, el PIB mexicano y el propio PIB estadounidense rezagado en un año. ¿Entendieron la solución teórica? ¿Ese quién? No, a mí no entender. ¿Qué quieres? Quick, estimate question. Log PIB de Estados Unidos, PIB US, su base de dólares encadenados que es 2017, ¿sí? Enter. Pero tiene que ser logaritmo y entre paréntesis, logaritmo natural. Estoy haciendo la marginal. La primera es la condicional, es el modelo condicional. Pero estamos explorando el cuarto supuesto. Estamos explorando, la afirmación es que la exógena es exógenamente débil respecto a la endógena, pero es un supuesto. Para explorarlo, volteamos los papeles. Vamos a ver, la afirmación es que el PIB gringo causa al PIB mexicano, pero no el PIB mexicano al PIB gringo. Volteamos los papeles, pero además le incluimos con C, una C primero, constante siempre, espacio, log, PIB, MX, no, ni siquiera le puse MX, PIB de 2018, ¿no? PIB 2018, ahí lo tienes, ese. Ahora, de nuevo, si quieres copia esto y nada más le metes el rezago -1. Estrés o heresia. Así es el mundo laboral. Usted ya trabaja, ¿no? Estoy haciendo Servicio. Aún así eres esclavo de esclavo, ¿no? Sí. O sea, ¿Vale? es el PIB de Estados Unidos, ¿no? El estado que se va a meter es el PIB de Estados Unidos, ¿no? sí, tienes que, es el PIB de Estados Unidos rezagado. Lo que queremos es explicar el PIB de Estados Unidos al PIB de Estados Unidos. Sí. Pero sí está bien el... A ver, No, creo que. espérame, otra vez. Dejémosla que aprenda solita, ¿no? ¿Entendiste la marginal, Grecia? Sí. Muy bien, hola. No, espérame, es que tus paréntesis están mal. Quita este paréntesis abierto. Quítalo y lo pones acá. Pero sin espacio. Listo. ¿Ya? Miren, a ver, está bonito el resultado, ¿verdad? La economía gringa tiene que ver con la economía gringa, pero otra vez le hemos dado buenas y malas noticias a Trump. Sí, la economía mexicana es una rebanadita respecto a la economía gringa, pero los vínculos no productivos son fuertes. Somos su principal socio comercial. Nos exportan y nos importan. Un chingo y dos montones.
¿verdad? Ya perdí la cuenta, 400,000 millones, 500,000 millones, ¿verdad? Es dinero inimaginable. Y claro que esa elasticidad es chiquita, pero miren la T, significativa. Tenemos un problema, Houston, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a meterle la formación bruta de capital fijo. Entonces, te tienes que, si quieres aquí sí, no hagas nada. Ya tienen esto lo tienen en su base de datos. Están no, eso es de México. Las de Estados Unidos. Híjole, tampoco no se los puse. A ver, horas trabajadas, eso es de México. Esas son las de. Esta es la huella ecológica. El PIB de México, híjole, nada más. Fíjense, yo creí que había pagado de la BEA. No tenemos la BEA. Iba a bajar la formación bruta de Estados Unidos para explicarla. Pero no, aquí es el histórico. A ver, les doy muchas cosas que ni siquiera las revisan. Ahorita van a ver de qué estoy hablando. Así está. Otra vez, aquí está la información de México, larga, histórica, cómo hago los cambios de base. O sea, tienen les obsequié una super base de datos de las dos economías, con los datos antes de la revolución, desde que empezamos a medir el PIB, desde el 21 hasta el más reciente, todo el proceso. Es una buena base de datos. Hay profesores y profesoras que no la podrían hacer, ¿verdad? No tienen ni idea y ya se las obsequié, pero no lo han revisado. ¿De acuerdo? Aquí está la vea. Qué bueno, vamos a bajar la formación bruta. No sé si han entrado al INEGI. A ver, ¿cuántos clics hay que dar? Esto está medido. ¿Cuántos clics hay que darle al INEGI para entrar a la guía y al final bajar unos datos? Que además su ventana temporal es bien chiquita. Entras a la BEA, le das Data, cuentas nacionales, y en un tris ya me presentó esta información desde el 29 en Excel. En el INEGI hay que darle muchos clics y además al final no vas a obtener algo así. ¿Por qué? ¿Es física nuclear? O sea, es ponerle un poquito más de ganitas, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Es poner, a ver, es lo que yo hice ahí en ese archivo Excel. Es una vergüenza el INEGI, con otras palabras. Es una vergüenza. Miren la vea. Vamos a bajar entonces la formación bruta de capital, que está en millones de dólares encadenados, o sea, en volumen, ¿de acuerdo? Fíjense, es desde el 29. Que estamos desde el 60, ¿no? Control C. Lo tengo que pegar especial, ¿verdad? Porque lo tengo que transponer. ¿Están de acuerdo? Entonces, pegado especial, transponer, y ya lo tengo ahí. Es que tengo, miren, la máquina, el sombrío todo, perdón. ¿Cómo me muevo rápido? Con control flechita. Es una megabase de datos. ¿Cómo te puedes mover tan rápido, Carlos? Control flechita, ¿de acuerdo? Ya estoy aquí, entonces en lugar de ir uno por uno, control shift, flechita, ya me fui para allá, control C. Acá, pegado especial, transponer. ¿Y no tiene una baja móvil? Sí, quién sabe qué está pasando. El software siempre va a ser caprichoso. ¿Qué carajo no sé? ¿Quién sabe? Control C, ya me lo estoy llevando a Debius. De hecho, ya vieron el proceso. Están viendo, si no les caía el 20, cómo importé datos. Ya lo había hecho, es otra clase de refuerzo. Abro Excel.
sombreo, jalo, creo los cascarones, le doy control B. Ya lo tengo ahí, control C en la memoria RAM, me voy a EBIUS, le digo data, no generar, porque generar es utilizando la información que tengo en el EBIUS, es una nueva data, formación bruta de capital fijo de Estados Unidos. Formación bruta de capital fijo de Estados Unidos. Y ya le doy control B y me lo puso ahí, baboso. Le tengo que dar editar. Control B y ya estuvo. La formación bruta de capital fijo. Vamos a verificarlo. ¿Cómo lo vamos a verificar? Tengo el PIB gringo en la misma unidad de medida. Entonces, claro que puedo graficar formación bruta de capital fijo de Estados Unidos y el PIB de Estados Unidos. ¿Están de acuerdo? Es la misma unidad de medida, millones de dólares encadenados. Y a fuerza una tiene que estar por debajo de la otra, ¿verdad? No es posible que salga otra cosa. Sí, razonable. ¿Va? Y ahora sí, vamos a modificar la regresión. ¿De acuerdo? Regresión. Quita el PIB rezagado de Estados Unidos para evitar que hagamos tanta trampa. Ups. Y en lugar del PIB de Estados Unidos mete la formación bruta de capital fijo de Estados Unidos. Estamos haciendo la marginal, ¿verdad? Sí, claro, formación bruta de capital fijo. Sí, la marginal. Bien, este sigue siendo precioso. Eso sigue siendo precioso, ¿eh? O sea, este resultado yo ya lo había obtenido. A ver, ¿de qué depende una economía? Pues de sí misma. Siguiente explicación, pues de la formación bruta de capital fijo, es el componente exógeno por excelencia, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Los otros son las exportaciones, el gasto público. Macro básica, por favor. ¿De acuerdo? Pero aquí le puse formación bruta para explicar el PIB gringo y salió significativo, pero sigue saliendo significativo. Métele el PIB gringo rezagado y la propia formación también rezagada. Se añade dos regresores. ¿Entienden la solución que estoy buscando? Pero ya es minería de datos. A ver, mi sentido común, y desde México digo, claro que la economía mexicana depende de la gringa y la gringa de la mexicana. Pero yo quiero una marginal en la que el PIB mexicano no resulte significativo. Minería de datos. Te faltó la L. Siempre pasa. A ver, metiste PIB, formación, PIB rezagado, formación rezagada. Ya estuvo. ¿De acuerdo? Pero le metimos peso pesado, ¿no? El PIB gringo depende del propio PIB gringo, de la formación bruta, muy keynesiano, de la formación bruta rezagada, y solo así ya no jaló el PIB mexicano. Ya tenemos la marginal que buscábamos. ¿Va? Name, ecuación, EQ, mark, o sea, de marginal, Firwall. La marginal de Firwall. ¿Todo bien, Rafa? No. Tengo una duda. En nuestro paper que vamos a entregar, bueno, ya acordaremos la fecha, tenemos que hacer, por ejemplo, a la hora de revisar el supuesto 4, eso.
Respóndete solito. No, ¿Por qué no? pues porque es minería de datos. Oigan, Alguien que me pueda iluminen a Rafa, por favor. iluminar. Porque ahorita es la parte emocional la que está trabajando, ¿no? No la parte intelectual. Acuérdense que tenemos dos cerebros. Siempre la conducción y la energía la lleva la parte emocional. Pero tenemos que aprender a que el cerebro emocional no anule al cerebro pensante, al thinking, no al emotional, ¿verdad? Porque si no, nos volvemos unos animales. Lo digo rápido, ¿verdad? Entonces ahorita como Rafa dice, en la madre, tengo que hacer todo eso, que está operando su parte emocional, ya anuló a su parte racional. Oye, pero si quieres tampoco el 5 y el 2 y el 0 y los 9, Rafa, pues es minería de datos. Llevé al absurdo tu argumento, es metodología de la ciencia. A veces para discutir, en lugar de decirle estás mal, voy a tomar tu argumento y lo llevo al extremo. Carlos, no voy a hacer el cuarto supuesto porque hago minería de datos. Vale, Rafa, pero sabes, échale más ganitas. No solamente el 4, los 9, pues es minería de datos. ¿Te hace sentido? Es que creo que no suena así. Entonces, vamos a ver qué nos contesta. ¿Te hace sentido, Rafa? Gracias, Rafa. ¿Verdad? Ahora, mi punto cuando les dije contéstenle algo es, tenemos que aprender a hacernos preguntas, las correctas, las que no nos distraigan y que hagan que sigamos perdidos pensando el problema, pero no solamente tenemos que desarrollar la capacidad de hacernos preguntas, sino de poner las respuestas. Eso es un profesionista. Y en la vida privada lo tenemos que hacer. Plantearnos preguntas y responder las preguntas. ¿De acuerdo? Entiéndalo, no esperar que alguien me dé la respuesta. ¿De acuerdo? No pueden esperar a que alguien les dé. Eso no es un profesionista. Si voy con un médico y tiene que consultar con otro médico y el otro médico con otro médico, ups. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, Rafa? Sí. ¿Por qué este cuarto supuesto y no el quinto? O el de autocorrelación sería el tercero, que es más retador. ¿Por qué este cuarto supuesto? Porque pregunté o porque... ¿Por qué no querías hacerlo? ¿Por qué aplicaste en el cuarto supuesto la minería de datos? En el peor extremo, simplemente ni siquiera hago fraude o manipuleo la prueba al 1, al 5, al 10, no la hago. ¿Por qué, Rafa? A ver, busca en tu cabecita. ¿Me podría plantear como la pregunta? Otra vez, ¿por qué decías, no voy a explorar el cuarto supuesto? O sea, no voy a hacer la marginal o las marginales, dependiendo de cuántos regresores tienes en el modelo condicional. No lo voy a hacer, Carlos, porque voy a hacer minería de datos al extremo. Y yo te digo, bueno, pues mejor aplica tu receta para los 9 supuestos y ya te diste cuenta que no, que no tiene sentido, que tienes que hacer tu regresión o regresiones marginales. Mi pregunta es bastante introspectiva. ¿Por qué en particular se te ocurrió hacer esto en el cuarto supuesto? Me dijiste, no voy a explorar el cuarto supuesto. Y yo te pregunto, ¿y por qué no se te ocurrió para el tercero? ¿O para el quinto? ¿O para el 8? ¿Por qué, Rafa? La verdad, en serio. Oh, eso están de acuerdo conmigo, más retador. No sé. Que no, Rafa no nos puede decir por qué pensó algo y lo dijo. Rafa. Hipótesis. Porque ya viste que, ¿puedo decir malas palabras? Que es una pinche hueva. O sea, porque no solamente tengo que conocer el problema que estoy explorando, pero nótese que eso es lo interesante, Rafa. Basta, este es tu modelo que te sugirió la teoría económica. Basta conocer ese problema. Espérame, es que
es que parte del problema que estás analizando es ¿y de qué depende XT? Porque XT tiene un papel clave en tu explicación, de manera que en verdad es una exigencia natural. No solamente decir XT causa YT y Y no causa AXT, sino preguntarte como parte de tu problema, y entonces, ¿de qué depende XT? Porque al final del día se mueve la formación bruta de capital fijo, se mueve el PIB gringo y se mueve la economía mexicana. De manera que sí nos interesa conocer no solamente qué le pasa al PIB gringo, sino de qué depende el PIB gringo, de su formación bruta de capital fijo. ¿Me expliqué? Sí es parte del problema que tenemos que conocer, las marginales. No es que no sean otro problema, son parte de nuestro entendimiento de esto que estamos explorando. ¿Sí? Sí, Carlos. Va. Vas. Yo creo que la duda puede venir también muy de la mano de los rezagos, porque, o sea, ya es como decirle rezago otro rezago, vamos a meterle rezagos hasta que le sangremos todo el PIB mexicano para que dé el más brazo a torcer. Yo creo que la duda puede venir más encaminada por ese lado. Sí, estoy de acuerdo, esto es engorroso, por eso dije, pues, no está uno y la mitad del otro. Ajá. Es engorroso. A ver, no salió mi primera solución, luego le metí rezago tampoco, ni modo, hay que hacer la vea. Y bueno, sí estaba de la información y claro que echar mano de la teoría económica. ¿De qué depende la economía gringa? A ver, y tiene teoría económica en la cabeza. Conozcamos poquito o muchito o nada de la economía gringa, tenemos teoría económica. ¿De qué depende el estado de una economía? Pues del multiplicador keynesiano de inversión. Entonces, ¿qué jalo? Formación bruta. Claro que tuve que echar mano de teoría económica para hacer esta reversión marginal y además hacer minería de datos. No me salió la primera, pues entonces la segunda o la tercera. Y bueno, en este caso, para en vez de meter los rezagos, pudiéramos haber metido variables que desde otra perspectiva teórica. Claro que sí, le podemos haber metido, por ejemplo, el nivel de los precios, el empleo sí, o sea, muy convencional, muy neoclásico keynesiano, nivel de precios, ¿verdad? Un modelo ISLM, alguna tasa de interés, ¿verdad? Claro que sí. Empleo. O sea, esto con el fin de evitar meter los rezagos, que es la forma más, no quiero sonar mal, pero absurda de explicar una variable misma del pasado. O sea, sí. Para evitar usar rezagos podríamos ocupar otras variables del mismo tiempo. Claro que sí, del mismo contemporánea se dice. Contemporánea se dice. Sí, claro que sí. Aunque esta solución es aceptable. Ok. ¿De acuerdo? Las economías tienen inercia. Es lo que estoy cantando con los autorregresivos, con los lags, la inercia, ¿verdad? O sea, por más tonterías de política económica que haga Trump o cualquier otro presidente o presidenta, a ver, eso no hace que una economía se desplome. A ver, se desacelera, crece menos, decrece, pero no es que vaya de un té para otro causar una debacle económica. Eso no existe, aunque los medios y los comentócratas y algunos profesoras lo digan, porque pues, es el estado de la economía, o sea, que sigue produciendo y produciendo, la gringa o la mexicana, ¿verdad? A pesar de todo el petate del muerto con el que ha estado jugando Trump, ¿verdad? Aranceles, las aranceles, militarización, qué sé yo, ¿verdad? Me salgo del TEMEC, etcétera, etcétera. A ver, la economía mexicana sí está creciendo menos, sí, pero no hay debacle, ¿verdad? No hay crisis, ¿verdad? Y este alarmismo les encanta a los keynesianos. Además, dicho sea de paso, les encantan los keynesianos. ¿Por qué? Porque es que ellos dicen que tienen la varita mágica, la solución a los problemas del capitalismo, las políticas económicas activas. Entonces les encanta agrandar todo, se trabajan en la nota roja. Son la nota roja de las teorías económicas, para que me entiendan. Quinto supuesto, normalidad. Entonces, a ver, esta la cierras, ¿no? Porque es la marginal. Y nos vamos a la de firma.
De nuevo, view, el residual, es prueba de normalidad, ¿se acuerdan? Histograma y normal. Y no tenemos problema, o sí. Ups. Tenemos una coeficiente de simetría de menos 1.6, no 0, y una kurtosis no de 3, sino de 5.4, que es muchito, Créanme, es muchito. Tanto, ¿por qué, Carlos? Es que es difícil. El coeficiente de simetría en una normal es 3, el piso es 1, y puedo tomar muchos valores, típicamente hasta 7, pero podemos encontrar, si mal no recuerdo, valores más altos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poquito? Créanme que una kurtosis, a ver, es como leer las radiografías que les decía, tenemos que aprender a ver la autocorrelación serial. Esto es mucha kurtosis, 5.41, ¿de acuerdo? Y por eso la hard que verá viene la probabilidad. Rechazamos con muchos ceros, ¿verdad? O sea, es poco probable, poco plausible la hipótesis nula de normalidad de los subtegorros. ¿Cuánto? 0.0000. ¿De acuerdo? Y sí, miren, la simetría. Vale. Sochi's life. ¿Podemos arreglarlo? Claro que sí. Pero, a ver, hagamos un poquito de eso. Vete a los resets. ¿Dónde está el problema? Fíjense qué interesante, que esto no nos causó problema en términos de segundo supuesto. ¿De acuerdo? Se salieron los subtegorros de las bandas, aquí y acá. No nos causaron, y esto nos va a permitir hablar de esto, de que los supuestos están encadenados. Entonces, si bien aquí no tuvimos problema con heterocerasticidad, esto abulta los subtegorros, los hace más grandotes. Pues eso se llama kurtosis, ¿verdad? Entonces, hombre, identifica qué punto es este, qué año es. ...95 y 2020, ¿no? Muy bien. Vamos a generar la ficticia. Cierra ahí. Vete hasta acá. ¿Esto logró? Te vas a tardar mucho si quieres. Listo. Sí, borrar. Generar ENR, espacio, ficticia, todo junto, ficticia, 1995, 2020, todo junto, igual a 0. Enter. Ahora dale doble clic a la ficticia, dale edit y le pones un 1 en el 95 y un 1 en el 2020. ¿Por qué desajustó ahí el modelo? Sí tenemos ideas. Aquí sí podemos rápidamente no hacer charlatanería. 95, crisis del 95, 2020, COVID, el lockdown. ¿De acuerdo? O sea, sí, no tuvimos que inventarnos una explicación. ¿Listo? Sí. Ciérrala y métala al modelo. Pero no la ha guardado, creo. No, sí se guarda. Si ya la generó, ya la editó, ya le metió, ciérrala. Ya está. ¿De acuerdo? Qué bueno que lo saques a colación. De nuevo, firmware. Estimate. Aquí, espacio. Ficticia, 1995, teclero, 2020. Es sin corregir esta señorita. No, logaritmo no, sin logaritmo. ¿No? Qué bueno que salió eso. ¿No? Logaritmo no. Va. Primera noticia significativa, ¿de acuerdo? Y muchito, ¿de acuerdo? Y como eran puntos
con el mismo signo, por eso las puse juntas, porque si hubiera sido un punto con un signo, con un más o un menos, y uno contrario, tengo que ser dos ficticias, ¿me expliqué? Pero como los dos puntos de ese desajuste estaban por debajo, negativos, sí pude poner una sola ficticia. Si no, hubiera puesto dos ficticias. Y te haces adicto, y usted tiene cara de Me atrapó. Sí, es genética, tenemos eso, ¿verdad? Sí. Mejoró la Durbin. A ver, aquí ya podemos traer un argumento. Estas ficticias se justifican, porque claro que ningún modelo puede jalar bien en una crisis, como la del 95, la peor de la historia económica de México, con Cedillo, con el impresentable de Cedillo, la peor crisis económica en la historia de México, y el 2020, el lockdown. Sí tenemos justificación para dejarla. Pasó la Durbin Watson, vete a los receipts. Tendremos que hacer todo de nuevo. A ver, entonces, esto mejoró bastante, ¿verdad? Tenemos aquí este problema, 2008, ya. A ver, Carlos, pues mete León, a ver, ya se hicieron adictos. Ya, bájenle tantito, ¿verdad? Entonces, aquí lo dejamos, 2009, la crisis. Y tan, ¿verdad? Pues es que es la primera vez que la economía, cuando Estados Unidos hablaban de recesión, eso no implicaba una tasa de crecimiento negativa de su PIB. Tenemos cifras históricas de Estados Unidos desde 1850, ¿de acuerdo? Y dejando algunos puntos, historia reciente de la posguerra, nunca registraron una tasa de crecimiento negativa, ¿de acuerdo? Nunca, ni siquiera en los 70, con el quiebre de la OPEP, de Bretton Woods, nunca. La primera vez que tuvieron un dato negativo, tasa de crecimiento del PIB, fue en el 2008, ¿de acuerdo? O sea, era, con otras palabras, mucho más fácil ser econometrista en Estados Unidos que en México, ¿verdad? O sea, yo veía sus series y decía, no, pues qué padre, ¿no? Échenme 3. Pero entonces, o sea, ¿qué estoy haciendo? Creando un argumento para decir, y claro que podré meter aquí una dummy, porque pasó algo en la economía gringa que nunca había pasado en 100 años en su historia. Pero, a ver, veamos normalidad. Tenemos que revisar todo de nuevo, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea. Pero veamos normalidad, a ver si residual. Vamos a ver si ajá. No, pues ni modo, mi idea de datos. 2009, corrige la ficticia. A ver, sí estaba para abajo, sí. Corrige la ficticia, métele también 2009. Cogemos de la misma pierna, Raúl. No estoy seguro, déjame verla. 95. No, perdón, 2009, ¿no? Ya está, muy bien. Sale, ahora sí. Gracias. Mail. Va. Última sesión. Disfruté mucho estar con ustedes, reírme a sus costillas. Englobamiento estadístico. Es el último criterio de selección de modelos estadísticos que nos presenta David Henry y la literatura moderna. Es el último requisito. Es un criterio de selección de modelos de especificaciones. Englobamiento, ¿de acuerdo? No es un tema sencillo de operar, ¿de acuerdo? De la mano del movimiento, que forma parte de la metodología, la cuarta pieza del análisis econométrico: datos, modelo probabilístico, metodología. La econometría moderna, por ahí ya leyeron a Granger, espero, en la introducción de esa colección de papers publicado por Oxford University Press. Ya lo tienen del 92, ya lo tienen de la carpeta. Enfatiza eso, que la econometría de antes se clavaba en la discusión del método de estimación, por ejemplo,
y es cierto, ¿verdad? Tenemos unos tantos métodos de estimación, pero esta literatura moderna dice que el meollo está en la metodología, en la construcción, ¿verdad? Entonces, detrás de esta idea de englobamiento está también este otro principio: modelar de lo general, y así se dice, de lo general, y por eso lo pongo entrecomillado, de lo general a lo particular. De manera que voy a poner otra vez el primer ejemplo que aparece en los libros de econometría. Ya quedamos que es incorrecto porque teóricamente es un modelo no lineal, pero lo metemos y hacemos que el modelo clásico sea lineal ajuste esos datos no lineales. Fíjense que esto que acabo de decir debe ser revelador, porque ya vimos que el hombre de paja, la mujer de paja, lo único que quiere es que su modelo pase las pruebas, que pase homocedástico, que sea homocedástico, normal, lineal, estable estructuralmente. Pero ¿cuál es el meollo de hecho? Si tus datos, porque no es otra cosa, y por eso Henry habla de que se trata de describir adecuadamente a los datos. Si tus datos son no normales, no lineales, heterocedásticos, pues tus estadísticos, ¿verdad?, van a reflejar eso. Entonces es un contrasentido de hecho esta minería de datos en el mal sentido de la palabra. Hacer que tu modelo pase las pruebas es que, ¿sabes?, tus datos, esos resultados de las pruebas estadísticas no son otra cosa más que el reflejo de la naturaleza de tus datos. ¿De acuerdo? ¿Qué estás diciendo, Carlos? Lo más evidente. Oye, Carlos, es que las pruebas se hacen sobre los UT gorro. Sí, pero yo puedo despejar y dejar solita a esta XT igual a todo lo demás. ¿Vamos bien? Y de manera que, como es una igualdad, XT es igual a lo que sea operando. Si estos datos son no normales, heterocedásticos, no lineales, lo del otro lado también va a ser igual, incluidos los UT gorro. ¿Me expliqué? Entonces es algo, es ir contra la propia naturaleza de los datos y de las relaciones que establecen esos datos, ese conjunto de información, la minería de datos, la conducta que toma cuando hace econometría un hombre, una mujer de paja. Regresamos a englobamiento de lo general a lo particular. Y pongo el caso emblemático, les decía, la función de consumo keynesiana. Uno, ya sabemos que esto es una reparametrización de la función de demanda neoclásica. Aquí lo único que puso Keynes incluyó el efecto ingreso y no el efecto precio. Y otra vez, desde la econometría moderna, partimos del supuesto cero. Conozco el modelo verdadero, pero precisamente se trata de poner en duda, analizar, ¿verdad?, la validez de ese supuesto. Entonces mejor dejamos que los datos hablen, de manera que no, aquí voy a incluir precios relativos relevantes para explicar las decisiones de consumo de los agentes económicos. Y si ya en los datos me sale este alfa 2 igual a 0, entonces digo, sí, para estos datos, en efecto, los agentes económicos no toman decisiones mirando al vector de precios. ¿De acuerdo? Pero no echo mano del supuesto cero, ¿no? Lo reconozco, lo identifico y luego, me esfuerzo un poquito, porque si no es imponer mi creencia. Es que Keynes tenía razón, güey. Ya impuse mi creencia, ¿se dan cuenta? No pueden hacer eso, porque si no son unos charlatanes con ideología. Lo dice el banquero central de Francia. Aunque les duela a las y los colegas, es metodología de la ciencia. La metodología de la ciencia se opone a la charlatanería. Sí, hay un autor
muy famoso, un trepador político que dice que eso no pinta, John Maynard Keynes, ¿sabes? Lo meto en mi especificación. Pero ¿saben? Voy a modelar de lo general a particular. Aquí le falta carnita, aunque no esté en la teoría general. El efecto riqueza, las decisiones de cantidades de bienes y servicios, de compra de cantidades de bienes y servicios, pasa también por no solamente mi flujo de ingresos, sino el acervo de riqueza del cual dispongo. Si no lo pongo, es un problema de variable emitida. Si no pongo esto, es un variable de variable emitida. Pero déjenme irme hasta la cocina, lo más interesante. Está en mi librito, página 111. Hubo un economista, Duesenberry, que escribió un libro. Aquí reviso las funciones de comportamiento, ¿de acuerdo? Y hablo de Keynes, de Friedman, de Modigliani, las hipótesis de ciclo vital, ingreso permanente. Estoy hablando del consumo para que se entere, ¿de acuerdo? Pero también hablo de este gran autor sepultado por el post-keynesianismo, ¿verdad? Duesenberry. Escribió en 1949 y ahí está la cita, la leo. Este libro inicia con una crítica a la función de consumo keynesiana. Está publicado por Harvard University Press, ¿eh? A ver, no estoy hablando de un desconocido y de una universidad menor, una de las Ivy League, de las mejores universidades, lo entrecomilló, pero ese es el ranqueo de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ahí se educó, si mal no recuerdo, Duesenberry. Y dice, este libro inicia con una crítica a la función de consumo keynesiana. Esta crítica se basa en la demostración de que dos supuestos fundamentales de la teoría de la demanda agregada son inválidos. Estos supuestos son, uno, y me voy a quedar con ese, que el comportamiento de consumo de cada individuo es independiente del de cualquier otro individuo. La suposición de que las preferencias de cada individuo son independientes del comportamiento de otros es fundamental para la teoría general de la demanda. En el capítulo 3 se muestra por primera vez que hay fuertes razones psicológicas y sociológicas para suponer que las preferencias son de hecho interdependientes. Este es un detalle de teoría económica, pero aquí estamos suponiendo que nuestras decisiones de consumo son independientes. Es decir, que lo que yo compro tiene que ver con mis preferencias y que no te miro a ti ni a nadie al momento de decidir qué compro. Preferencias independientes. El homo economicus atomizado. ¿De acuerdo? Es teoría económica convencional, pero que llega hasta la frontera. Es que no existe el Robinson Crusoe. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice Duesenberry es que nuestras decisiones de consumo tienen que ver con nuestros medios socioeconómicos, con nuestros pares socioeconómicos, que nuestras preferencias no son independientes, sino dependientes. ¿Qué conclusión hay aquí? Es fuertísima. Que yo tengo que mirar, por ejemplo, por deciles y ver la conducta de un miembro de ese decil y de los otros miembros de ese decil. Y así me puedo ir por deciles, ¿de acuerdo? Porque lo que consumen en el primer decil es distinto. ¿Qué compran? ¿Qué bienes y servicios compran? Es distinto a los que compran en el segundo, en el tercero y en el cuarto y en el quinto. Y si en el décimo decil está de moda, esto me escantó y los voy a escandalizar. A ver, entre los ricos de México está de moda ir a esquiar, ¿verdad? Aquí hubo una figura número 1 que iba cada año a esquiar a Canadá. Ya no digo quién, ¿verdad? Estoy seguro que me están viendo por mi canal, ¿de acuerdo? Se llevaba a su familia a esquiar a Canadá. Entonces, los ricos del país se van a esquiar a Canadá, a Estados Unidos, a una parte que está pegada de Estados Unidos, frontera con México. Denver, por ahí, que cae mucho frío,
No sé, los que ven fútbol americano deben saber que de repente, alguien ve fútbol americano, Denver, hace frío ahí de repente, ¿no? Se van a esquiar. Bueno, durante el COVID, uno de los ricos más famosos de México se fue para allá. No sabía, todavía no llegaba el COVID, y lo pescó y se murió. ¿De acuerdo? Era la fase más agresiva del COVID y no importó todo el dinero que tuvieras, no hubo cómo salvarte. ¿De acuerdo? Otra vez, la apreciación de Duesenberg es clave. Nuestras decisiones de consumo no son independientes, sino dependientes. Tiene que ver con nuestro medio socioeconómico. Y si está de moda comprarse una cachucha, una gorra negra y usarla como catcher, pues tu vecino lo va a hacer. ¿De acuerdo? Esta crítica al keynesianismo, así lo leyó, al keynesianismo, la han ignorado. ¿Verdad? Porque entonces se deshace la teoría general. Su pieza clave, la función consumo, se cae. ¿De acuerdo? Tristemente, la teoría neoclásica sí ha recuperado esta idea de Duesenberg y en los peores términos. Son modelos de envidia. ¿Cómo tradujeron esta crítica? En lugar de decir que nuestras preferencias son dependientes y que hay contextos socioeconómicos que determinan qué compramos, no. Lo pusieron en términos de que es que eres envidioso. Ahí está citada la literatura, ¿de acuerdo? Pero entonces, a ver, aún aquí yo tendría que seguir operando para no trabajar el agregado, sino hacer econometría sofisticada o hacer 10 modelos distintos o 100, no por decir, sino percentil. La otra es hacerlo a la keynesiana neoclásica, que dice que detrás de esto está el problema de maximización, que no distingue entre pobres muy pobres o ricos muy ricos. Todos tenemos el mismo problema, enfrentamos el mismo problema: cómo maximizar nuestros pesos dado el vector de precios. Esa idea de dependencia entre las preferencias se opone a esto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué estoy tratando de hacer? Ilustrar que si voy a modelar de lo general a lo particular, trato de introducir los regresores propuestos por las distintas teorías económicas, me gusten o no me gusten. Lo otro es charlatanería, ya tengo un sesgo cognitivo. No. Y puse un ejemplo en el cual además puedo construir una especificación general, que es lo que va a pasar en muchos casos. ¿De acuerdo? Aquí puedo añadir a la explicación keynesiana, completarla, ¿verdad?, con los precios relativos, introducir el efecto ingreso, y aún si quieren puedo ir probando dummies, ¿verdad? Dummies que tienen que ver, ya tendré que tener aquí un microdato para ver a qué decil perteneces, ¿verdad? Y entonces aquí ya tengo al microdato, a los hogares. ¿Vamos bien? Aquí no tengo ya el agregado. Por eso ya nos olvidamos del keynesianismo y sus poskeynesianos, ¿verdad? A ver, voy a modelar, sí, a los consumidores, sigo siendo de ese equipo, ¿verdad? Pienso que hay consumidores y productores, empresas, y no trabajadores y capitalistas, ¿verdad? Pero lo hago por lo menos un poquito más interesantemente, ¿verdad? Aquí tengo, y me lo dan las encuestas, por ejemplo, la ENIG, tengo a los hogares. Y tengo identificado a qué decil pertenecen o a qué percentil. Divido en 10 a los hogares mexicanos, más de 30 millones de hogares, o por percentil, por 100, ¿de acuerdo? Lo puedo identificar y entonces puedo meter aquí dummies si perteneces al decil 1, al 2, al 3, al 4, los demás van a ser ceros, para ver cómo juega, ¿verdad? Si es significativa o no, ¿verdad? Y qué signo tiene en términos de explicar el consumo, por ejemplo, ¿va? Entonces, ¿qué estoy diciendo otra vez? Tratando de instrumentar la metodología de lo general a particular. Y de lo general a particular significa de echar a la basura el supuesto cero. Conoce el modelo verdadero. Porque si conoces el modelo verdadero, lo único que estás haciendo es confirmando tus creencias.
y haciendo minería de datos. De manera que no importa cuál sea mi inspiración teórica, mi obligación es conocer las teorías económicas en juego y tratar de modelarlas conjuntamente. ¿De acuerdo? En este caso limitado, otra vez, esto es la teoría general, pero les debe parecer obvio que también juegan como determinantes los precios relativos y el efecto riqueza. Y eso no está en la teoría general. Dime. ¿Podría entrar también las transferencias gubernamentales? Ah, claro que sí, claro que sí. Las transferencias, claro que sí. Y nos podemos ver sofisticados, porque si jugamos con microdato, no solamente las transferencias, que las tenemos por el microdato, sino también, por ejemplo, la parte de impuestos, porque hay subsidios a los impuestos, ¿verdad? Y con donaciones. A ver, también nos podemos poner bien. Esto puede ser una discusión interesante y no aburrida. ¿Por qué la teoría económica es aburrida? Porque ve la cosa superficialmente. Entonces, sí, podemos meterle mucha más carnita a esto. Pero espero que esto sea suficiente para que quede claro que la teoría general y su modelación macroeconómica se basa en esto. Y si esto no es así allá afuera, tenemos que tener que reescribir su teoría general y toda la formulación y su multiplicador y bla bla bla. ¿Lo han hecho? ¿Conocen a Duesenberry? Claro que sí, pero es que es demasiado crítico. Es convencional, es de Harvard, pero es demasiado crítico. Es decir, las preferencias son interdependientes. No, el sujeto no es un átomo, forma parte de una sociedad, de una comunidad. ¿De acuerdo? No, esto aunque no lo crean, en el mundo salvaje neoclásico keynesiano es sacrilegio. Gracias, sí, es que son creyentes además. Es sacrilegio. ¿De acuerdo? Entonces, una estrategia para modelar de lo general a lo particular y hacer pruebas de englobamiento, entonces, es esto. Si se puede, construir la especificación más enriquecida que se pueda y dejar que los estadísticos nos digan qué se queda y qué no se queda, empezando por las T's. ¿Vamos bien? Esto es de sentido común. A ver, si soy keynesiano y le creo, pero en el buen sentido, a la potencia intelectual de Keynes, no debería tener miedo para meter esto o esto. Porque Keynes era bien chipocludo y entonces esto va a salir cero y esto va a salir cero. Esto va a salir no significativo. ¿Cuál es el miedo entonces a hacerlo? ¿Por qué no lo hacen? Porque son creyentes, charlatanes con ideología. ¿Me expliqué? En la ciencia, pues, operamos con metodología científica, ¿de acuerdo? Y aún esto se puede enriquecer en muchas direcciones. Claro que si ver el papel de las transferencias, ¿verdad? De los programas sociales, de la estructura impositiva de un país, ¿verdad? Y cómo afecta a las decisiones de consumo. Todo esto es convencional, Todo es convencional. Ortodoxo, heterodoxo, no es marxista. Pero aún entre ellos, no metodología de la ciencia, son charlatanes. Por eso la expresión de extranjeros es una generación. Son charlatanes con ideología. Unos y otros son aburridos. ¿De acuerdo? Ahora, caso 1, ya quedó claro. Caso 2, que es el más complicado, porque yo no puedo poner en una misma especificación econométrica las distintas inspiraciones teóricas. Otra vez, en este caso, sí pude, en una única especificación, introducir los distintos argumentos teóricos propuestos en la literatura. Y empezando por las T's, voy a ir tomando decisiones. ¿Qué se queda y qué no se queda? Y claro que voy a hacer minería de datos, como hombre y mujer de paja. No jalo esta, pues le meto un rezago. Y esta, a ver, se trata de eso, de no poner tus creencias, sino tratar de construir con toda esta riqueza
la especificación más abultada, ¿de acuerdo? Y por criterios estadísticos, claro, ir reduciéndola, por eso se dice de lo general a lo particular, ¿va? El segundo caso, y es una prueba de englobamiento, instrumentando la metodología de lo general a lo particular, ¿de acuerdo? Ahora voy a ponerles el caso en el que no puedo mezclar, integrar en una sola única especificación econométrica distintas inspiraciones teóricas. Voy a hablarles entonces de la prueba J, J es de joint en inglés, ¿de acuerdo? Y es el caso que tenemos en la mano, las teorías del crecimiento. Ajá, el que publicó el paper. Sí, o sea, tengo que hacer, ahí no pude construir una única especificación, porque la teoría me lo prohíbe. No es clase de micro y de macro, pero simplemente les tengo que decir que según Robert Solow, estoy pensando en la función de producción agregada, lo que está detrás de la oferta agregada. Y a la Firwall, a la keynesiana y post-keynesiana, estoy pensando en la demanda, y en la demanda específicamente ligada al sector externo. Entonces, son dos funciones distintas. No puedo construir una única especificación. ¿Qué es lo que se hace entonces? Esta literatura es desde los 80, la prueba Joint, yo creo que es desde los 80, ¿de acuerdo? Por ahí lo tengo referenciado en algún paper que les envié. Entonces, simplemente voy a poner el ejemplo. Hay una explicación, digamos la neoclásica, que dice que XT explica a YT, ¿de acuerdo? Y hay otra explicación que dice que no depende de XT, sino de WT, ¿vale? Y ya quedamos que no puedo hacer una especificación que incluya tanto a XT como a WT. Me lo prohíben los propios fundamentos teóricos detrás de estas dos especificaciones econométricas. ¿Qué voy a hacer? Modelo como lo hicimos a la neoclásica, ¿de acuerdo? ¿Y qué obtengo? El YT gorro, entre otras cosas, ¿se acuerdan? Y de hecho, nuestro YT gorro, acuérdense que el coeficiente de determinación que mide la bondad del ajuste, de goodness of fitness, y por eso yo jugué con una chamarra para ver el fitness, el ajuste, en español suena muy raro. El R-square, el coeficiente de determinación, que es un estadístico clave, es el primer pantallazo que nos da cualquier software. ¿Qué mide? Es el coeficiente de correlación entre tu endógena y tu endógena gorro. ¿Y cómo lo leemos? En este caso obtuvimos un R-square, un coeficiente, una bondad del ajuste de 99.5, ¿no? 55, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? 99.55, o sea, explicamos. ¿Y de dónde sale este YT gorro? Pues de este alfa 0 gorro, este alfa 1 gorro, XT, ¿verdad? Eso es YT gorro. Es alfa 0 gorro más alfa 1 gorro, XT. Bueno, esto es la carnita, ¿verdad? La parte sistemática. Entonces, yo expliqué a la neoclásica el 99.5 de la variabilidad de esta variable utilizando esa información, ¿vale? ¿Cómo fue a la Firwall, a la post-keynesiana? Obtuve, entonces déjenme ponerle aquí un subíndice. Este es a la Robert Solow, ¿de acuerdo? Y aquí obtuve también un YT gorro, pero detrás es la versión keynesiana, Anthony Firwall, ¿verdad? Y acá es igual este YT gorro al Anthony Firwall, pues el beta 0 gorro más el beta 1 gorro, WT. Falta una tercera regresión en la que incluyo la huella ecológica,
¿De acuerdo? Les voy a recordar entonces rápidamente la huella ecológica, la huella material, la huella ecológica, ¿verdad? Y la propuesta de estos trabajos es eso. Aquí estoy hablando de que la economía está restringida por el lado de la oferta, por el lado de K, L y la introducción del cambio técnico. Según esta otra versión, no, la economía está restringida por el lado de la demanda y específicamente por la vía de la demanda externa. Y la propuesta de esta literatura es, miren tíos y tías, la primera restricción al crecimiento es el planeta mismo. Las afectaciones que tenemos en la naturaleza, en los sistemas de la Tierra. Cuando producimos, consumimos y el manejo de desechos que tenemos. En esta literatura, por eso se habla del capitaloceno o del antropoceno, una nueva era geológica producida por el capitalismo en apenas 200 años, no en millones de años, en 200. ¿Por qué es un cambio geológico? Porque ya desestabilizó a 9 sistemas de la Tierra y en 4 de ellas ya rebasó los puntos, los umbrales, ¿de acuerdo? El más visible es el cambio climático. Tengo una amiga que trabaja en el Banco Mundial y me sigue y me dice, güey, no se dice typing points, porque type es decir, es tipping points, ¿de acuerdo? Si se fijan, en algún video yo dije typing points, puntos de nervio, y me dijo, no, güey, es tipping points, ¿de acuerdo? Porque type es de escribir. Entonces, no es la recesión por la oferta, esto es pura economía basura, no es la reducción de la demanda. Ya vimos la crítica de fondo, no hay desacoplamiento. La literatura europea, la Agencia Ambiental Europea, el Parlamento Europeo, no hay desacoplamiento, no hay cómo seguir creciendo, produciendo sin afectar al planeta, sin seguir destruyendo al planeta. Los instrumentos económicos de la economía ambiental son mero negocio. Midamos contaminación, pongámosle precio, pongamos cuotas, pongamos regulación y con eso tenemos un capitalismo verde sostenible. La propia literatura ortodoxa nos dice que eso no ha ocurrido. Leímos el PNUD, ¿se acuerdan? El triángulo verde está vacío, perdón, el rectángulo verde está vacío. No hay un solo país que esté ahí. Los que tienen la idea de desarrollo capitalista, los que tienen el mayor IDH, son los que más contaminan, su huella material, su extractivismo, y eso es lo interesante de la huella material, que mide no solamente los recursos productivos naturales que utilizan en su país, sino los que importan, ¿de acuerdo? Porque sus países están bien requete bonitos, ya quedamos en eso, ciudades bien bonitas, limpias, verdes, sin contaminación, sí, todo lo exportan, ¿verdad? Toda esa mierda la exportan a nuestros países, ¿de acuerdo? Estoy citando al PNUD, a la Agencia Ambiental Europea, al Parlamento Europeo, ese documento de Jensen que hace mucho trabajo cuantitativo. Pero no, a ustedes les enseñaron que hay que seguir creciendo y que los problemas son por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. No le entran al meollo del asunto. El meollo no es seguir produciendo, sino cómo distribuimos esa producción para que todos vivamos dignamente, ¿verdad? Ese es el meollo. Por eso la rechazan, ortodoxos y heterodoxos, porque es crítica en el primer sentido, en el más inmediato. La producción, eso ya lo midió Bertrand Russell, también está en mi librito, a principios del 17 y 19 del siglo pasado, matemático, premio Nobel. Ya midió que si dejamos de producir bienes de lujo, podremos desde hace más de 100 años reducir la jornada de trabajo, todos tener un piso de bienestar suficiente, digno, para dedicarnos, y hasta lo pone, él era de sangre azul, era de parte de la realeza británica, estudiar, tener un ocio creativo, ser contemplativos, se pone ahí romántico, ¿de acuerdo? La restricción número 1 al crecimiento económico es el planeta mismo, ¿de acuerdo? Y yo lo medí entonces por la huella ecológica. Entonces falta esa otra expresión. Nos come el tiempo, ya no podemos hacer, pero ahí están los datos y ahorita voy a hacer el englobamiento. ¿Qué quiero decir ahorita? La footprint,
la ecológica footprint, la ecológica footprint, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que el enredo es igual a los estimados, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, aquí estoy operando como hombre mujer de paja, no de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general. El meollo es que no me voy a quedar como neoclásico puro o como keynesiano post-keynesiano puro, sino estoy pensando en la metodología de lo general a lo particular. El meollo en este momento es que no puedo construir una única especificación, incluir todos los regresores sugeridos por las teorías económicas en una única especificación. Entonces voy a hacer una prueba de englobamiento distinta a la que vimos antes. Modelo a la neoclásica y obtengo los Y de gorro. Modelo a la keynesiana post-keynesiana y obtengo los Y de gorro. Y modelo introduciendo la huella ecológica y obtengo los Y de gorro. Siguiente paso. En una regresión, yo no puedo mezclar esto de chile, manteca y de dulce. Lo tengo prohibido por las inspiraciones teóricas. No puedo mezclar una función con otra función. ¿De acuerdo? Pero entonces hago la prueba J. Teta. Después de un compañero, ¿verdad?, que se rió. Teta 0, la dejé de utilizar, perdón. Teta 0, nunca me va a pasar por la cabeza. Pero bueno, teta 0. ¿Y qué voy a meter como regresores? Esta es la constante. Es otra letra griega, se las presento. Teta 0, ¿de acuerdo? Voy a meter el Y de gorro a la rover solo, el Y de gorro a la Anthony Firwell y el Y de gorro a la huella ecológica footprint, ¿verdad? Es decir, estoy de manera indirecta poniendo a competir las distintas explicaciones. Porque ¿qué hay detrás de esta Y de gorro a la rover solo? Pues estos regresores. ¿Y qué hay detrás de este Y de gorro a la Anthony Firwell? Pues sus regresores. ¿Y qué hay detrás de esta que incluye la huella ecológica? Pues sus regresores. Y por eso se llama joint, conjunta. ¿De acuerdo? En inglés joint es la joint, la joint es la J, la prueba J. Y esto es muy interesante. ¿Qué estás haciendo, Carlos? Poniendo a competir. ¿Por qué estás haciendo? ¿Cómo que competir? Porque detrás de cada Y de gorro están las inspiraciones teóricas de chile, manteca y de dulce. E inmediatamente voy a ver sus R's, el R square, las T's, la significancia y todo lo demás. Y empiezo a mejorar esta especificación. Guiado no por minería de datos, ¿verdad? No me interesa, me tengo que quitar esa ideología. No puedo ser un charlatán con ideología. Tengo que ver las cosas como científico. ¿De acuerdo? Entonces, necesito un Kleenex. ¿Tendrá, señorita? Ahora sí, si quiere. Ahora sí, operé aquí si quiere. Sí. Qué amable, señorita. Sí, son baratas, señorita. Es que son baratas. Uno acaba desesperándose y lo pierde. Ya está. Listo. Señorita, por favor. Comentarios, dudas. Entonces, por ejemplo, muchos van a modelar funciones de demanda.
importaciones, exportaciones, de lo que sea. En ese caso, pueden construir una especificación general, como yo lo hice con la keynesiana, introducir otros regresores. Forma funcional, bueno, doble y loco, ¿de acuerdo? En este caso era lineal, ¿de acuerdo? Y tienen que estar muy atentos a sus teorías económicas para hacerse esta pregunta: ¿puedo construir una especificación general o más bien opero la prueba J? Modelo inspirado por las distintas teorías económicas, obtengo los Y que borro y luego los pongo en una única regresión. ¿Me expliqué? ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, voy a abrir el file. Jimena, ibas a decir algo, perdón. Perdón. Habla, ¿puedes hablar fuerte, por favor? En las funciones que escribió, es que, bueno, me confundí porque puso y3 es igual a beta 0 más beta 2. Pero no sé si es solamente si era beta 1. A ver, Jimena, mira, yo puedo escribir como se me antoje, si sigo las reglas de ortografía y de gramática del análisis econométrico. Aquí, YT depende de alfa 0, beta menos 33 XT, más teta 16 WT y UT. ¿Puedo escribir eso? Sí lo puedo escribir. No estoy violando ninguna regla gramatical, ortográfica, de sintaxis del análisis econométrico. Porque tengo en ese juego 3 variables, 2 explicativas y la endógena, mis residuales y coeficientes y parámetros, representados por letras griegas y con un subíndice. Y les puede haber puesto aquí verde, rojo y amarillo como supraíndices. ¿Me expliqué, Jimena? No sé a qué te refieres, pero les he dicho, tienen problemas de ortografía porque escribieron y se les olvidó esto, ¿verdad? Y ese sí es un tema gordo. ¿Dónde está el parámetro o coeficiente ligado a tu XT? Pero todo lo demás está bien puesto. ¿Tenemos todo perfectamente claro, Jimena? Sí. Pasa al pizarrón, Jimena. ¡Órale, Jimena! ¡Ándale! ¿Otra vez tu velocidad turbo? Escribe una especificación lo más locochona que puedas, pero que respete las reglas gramaticales, ortográficas de redacción del análisis económico. La más locochona que se te toque. Jimena. ¿Qué hice yo, Jimena? ¿Por qué mi especificación que escribí hace ratito está bien pinche locochona? Déjala. ¿Qué hice yo? Y por las letras griegas y los números en los subíndices, en lugar de poner alfa 0, alfa 1, alfa 2, puse alfa 0, beta menos 33, teta 16. Haz algo igual, similar, quiero decir. ¿Todos entendieron mi punto? Parece que Jimena todavía no. ¿Entendieron mi punto? No entendí bien su pregunta, pero parece que tiene que ver con las alfas, betas y lo que sea. Muy bien, esa constante me gusta, alfa 7. No empezaste por el alfa 0. Muy bien, empezaste por el alfa 7. Es más, alfa 21 es un número de la suerte en este momento, en este año. Y es la constante. Síguele. Tu amigo o amiga preferidos, ¿cómo se llama? ¿Con qué nombre empieza?
A. La letra A es alfa. Bueno, pues de modo pone una alfa. Pero entonces aquí le cambiamos. Aquí es Jimena. ¿Cuál será el equivalente J en el alfabeto griego de la J? Me la invento. Chinga. Y ahora ponle alfa. Por Alice. ¿Verdad? Y ponle, pues no sé, la fecha que se conocieron o una fecha en que hicieron algo especial o su edad, qué sé yo, Jimena, ponte creativa. Tenía que poner eso, ¿verdad? Gracias, siéntate. ¿Va, Jimena? Siéntate, Jimena. ¿Es aceptable eso? Sí. ¿Está bien pinche rarito? También. Pero es aceptable. Nadie les puede decir que no. Es aceptable. Tiene una constante, ¿verdad? Tiene el parámetro ligado a la variable, una variable explicativa y los residuales, innovaciones, perturbaciones o errores. ¿Va? Entonces, ya no vamos a seguir revisando pruebas. Tendremos que estar revisando pruebas de cada regresión, ¿verdad? Ya no nos da tiempo. Pero entonces ya tengo aquí la ecuación de Firman. ¿Se acuerdan? Sí, Carlos. Ahí está. Nos gustó mucho. Decimos que este es un mero resultado estadístico en el peor sentido, porque el input es basura, ¿verdad? Oigan, ¿cuál es esta? Es la de Firma, ¿de acuerdo? Sí, no estaba hablando de la neoclásica, pero bueno, miren, tengo sentimientos mixtos. ¿Dejamos o no dejamos esto? Salió significativo y nos levanta, y además somos keynesianos puros y duros, y ese R-square es mayor que el otro, ¿verdad? Ya es matinal, ¿verdad? 99.55, 99.63, ¿entienden de qué estoy hablando? Pero como somos unos desatados keynesianos, dejamos esa ficticia, ¿vale? Mi preferencia es que la quitáramos, pero ustedes han estado expuestos a ese virus de keynesiano keynesiano. Entonces ahí lo dejo, pero entonces estimo de nuevo. ¿Por qué vas a estimar, Carlos? Porque ya me guardó la máquina los residuales de esa regresión, y entonces ahora voy a generar el fitted, es más, Anthony Thirlwell, ¿verdad? Y eso es igual al logaritmo, sí es logaritmo, ¿no? Es doble log, logaritmo del PIB. ¿Sí puse PIB de México? PIB 2018. PIB 2018, ajá, menos los recib. ¿Qué estoy haciendo? Estoy simplemente calculando el gorro de una regresión. O sea, yo sé, ¿están de acuerdo conmigo? Otra vez, yo tengo una endógena y luego tengo esto, después de hacer el análisis de regresión. Claro que la máquina, yo tengo esto, ¿verdad? Lo bajé del INEGI. Y la máquina me da esto, se llama el recibo. No me da este YT gorro. Pues ¿cómo lo produzco? Porque yo sé que el YT no es otra cosa más que el YT gorro, como bien sabe Alex, ¿verdad, Alex? Más el UT gorro. Entonces, ¿cómo obtengo el YT gorro? YT menos UT gorro me da el YT gorro. Es lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? O más o menos. Aquí está. Genérame una variable que se llama AT, por Anthony Thirlwell, que es el fitted de la regresión, inspirada en este post-keynesiano. Y entonces es el logaritmo del PIB 2008, o sea, la endógena, menos los recib, los errores de esa regresión.
y ya está. Ahora voy a correr la de Box Solo, ¿de acuerdo? Ahí está. Ni bien, no lo creían, pero le digan, oigan, ¿alguien vio la W Watson de la renta igual? Sí, no era 1.5, era como 1.3. Y eso está. Por eso que sí les digo, es que sí es inaceptable eso. Aquí tenemos una de 74, entonces ahorita lo vamos a volver a hacer. Esta es la versión inspirada, la voy a estimar de nuevo a la Rover Solo, a la Box Solo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí voy a poner Box Solo y ya está, porque los residuales ya los cambió, los sustituyó, porque volví a estimar. ¿Me entendieron? Ahí está. ¿Saben? Vamos a tener que vamos a checar de nuevo los residuales de la. Vamos a checar de nuevo los residuales de la de Tirwal, ¿verdad? 1.32. Es que sí, eso en verdad es. Ya está gacho, pero a ver, que no. ¿Qué contestará un post-keynesiano? A ver, un post-keynesiano inteligente diría: sí, quita la dummy, porque esa dummy Watson es inaceptable. Creo que quitándola teníamos una mejor, ¿o no? ¿Alguien se acuerda? Por lo menos, ¿de acuerdo? A ver, bajamos 98. Es que el post-keynesiano quiere mostrarse más chico que el neoclásico, ¿verdad? Estamos hablando de tonterías, ¿verdad? O sea, de cuánto más de variabilidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedarnos con esta, ¿les parece? Por un criterio muy técnico, la Dublin Watson. Entonces ya la estimé, la vuelvo a estimar para que me vean. Y ahora sí, de nuevo, le digo Anthony Tirwal y ya. ¿De acuerdo? Nos falta una más. Quick Estimated Question, logaritmo del PIB 2018 explicado por una constante y el logaritmo de la huella ecológica. ¿Cómo lo puse? ¿Bien? Puede mover un poquito, este está arriba. Sí. El de la huella México. Huella México. ¿De acuerdo? A ver, nos debimos haber dedicado más tiempo a revisar todo esto. Están los files. Si quieren otra clase, con mucho gusto, nos clavamos con eso, ¿verdad? Pero considerando su regularidad a lo largo del semestre, ¿verdad? Lo pongo en duda. Estoy sesgado, es un sesgo cognitivo mío, ¿verdad? ¿Nombre? Getsemani. Sí, es un sesgo cognitivo de Carlos, ¿verdad? Getsemani. Bueno, ahí están. ¿De acuerdo? Otra vez, eso es una elasticidad. ¿Sí? 1.05, ¿verdad? Una Dublin Watson está horrorosa. Ahora, aunque no lo crean, seguimos. A ver, estamos aplicando 60% más de la variabilidad, de la variable, ¿verdad? ¿Puedo mejorar esta especificación? Sí. ¿Cómo? Otra vez, voy a aplicar el recurso más simplón que tenemos estadístico. Le voy a meter unos autorregresivos, ¿vale? Y no, miren, votó el contemporáneo y el -1, la Dublin se sigue feita, evidentemente aumentó el R-square, me echo para atrás, no vamos a hacer minería de datos. El crecimiento económico, aquí estoy explicando con la huella ecológica, que es un dato producido por este proyecto internacional que nació en la Universidad de Berkeley, en California, y que utiliza hasta, si no mal no recuerdo, 25,000 datos por país que le proporcionan las Naciones Unidas.
¿de acuerdo? Y así calculan la huella ecológica cada 2 años, de hecho, ¿de acuerdo? Y es per cápita. Yo tuve que hacer transformaciones para tener esta información anual, ¿vale? Lo dejo así. Le vamos a poner el nombre, perdón, ya estimé. Ahora le voy a poner nombre. Se llama ecuación de la huella. ¿Va? Tendremos que discutir muchas cosas al respecto. Así lo dejo ya. Estamos tratando de entender las pruebas de englobamiento. Y ahora de nuevo genero la de la huella, ¿verdad? Listo. Le doy Enter. ¿Vale? Déjenme ver otra vez. Muy bien. Entonces ya tengo 3 explicaciones. Déjenme seleccionarlas. Quick Show, muéstrame el log del PIB 2018. Anthony Thir, bueno, no, Bob Solo, Anthony Thirwan y huella. ¿Va? Bueno, son 4, pero espero que el azul es el dato que nos da el INEGI. ¿De acuerdo? Tenemos la verde, la explicación post-keynesiana. Tenemos la anaranjada, que es la de Solo. Y tenemos la roja, que es la huella. ¿Va? Vamos a hacer la regresión. Logaritmo del PIB 2018. Espérame. Robert Solo. No, Bob Solo. Anthony Thirwan y huella. ¡Tararán! Esto debe poner contextos a los economistas neoclásicos keynesianos, ¿verdad? Híjole, no pasó esta, No, ni siquiera. Y rechazó la de la huella, ¿verdad? Otra vez, es algo que discutimos mucho. O sea, el problema con la regresión a la Robert Solo es que parece que los datos del capital y aún de las horas trabajadas están, el INEGI hizo una terrible cocina, ¿verdad? Es decir, ya les dije lo que de repente han hecho y no platicaban y algunas veces platicaban. O sea, no tienen los datos del capital, pero entonces, o de empleo, de puestos de trabajo, y entonces dicen, dado este PIB, ¿cuánto capital se requeriría? ¿Cuántos puestos de trabajo se requerirían? Y aplican coeficientes técnicos. Y entonces, esos datos de capital y de puestos de trabajo son construidos a partir del dato del PIB. Y entonces, después nosotros explicamos el PIB con esa información y es un sinsentido estadístico, porque esas variables fueron diseñadas utilizando el PIB. Lo único que estamos revelando con esta regresión son estos coeficientes técnicos que utilizó el propio INEGI para producir esas variables. Y por eso la información fue casi perfecta, de 99.55, casi perfecta, ¿de acuerdo? Y por eso aquí vota a estos otros 2 regresores. Tendríamos que hacerlo con Estados Unidos. Con Estados Unidos o revisar, a ver, en mis papers revisé con lupa todo esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Y traté de deshacer la mala cocina del INEGI. Ahí están los 2 papers publicados, ya en literatura, ¿verdad? Dictaminada. Traté de deshacer en la medida de lo posible la mala cocina del INEGI, y entonces en mi regresión, que son modelos de vectores autorregresios, salió algo mucho más interesante que esto.
O sea, las tres explicaciones aportan. Y a la conclusión que llego me parece absolutamente razonable. La economía mexicana enfrenta recesiones por el lado de la oferta, por el lado de la demanda y por el lado de la huella ecológica. ¿De acuerdo? O sea, una economía de carne y hueso no puede estar nada más restringida por la oferta, por favor, o por la demanda, por favor. Y también tiene impactos aquí, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Entonces, mis resultados previos, les dije que aquí actualicé unos tantos años, ¿verdad? Bajé toda la información disponible, revisé el nuevo proyecto Claims, pero, a ver, le dediqué unas horas, ¿verdad? No tanto como ese paper. Aún así, miren, subimos la nube en WhatsApp. Aunque estas no jalan, aportaron información, se redujeron la autocorrelación serial. Entonces, ¿qué hice? Instrumentar la prueba J. ¿De acuerdo? No puedo especificar en una sola regresión, incluir todos los determinantes sugeridos por las teorías económicas y así discriminar inmediatamente por las test y por el resto de pruebas que se queda y que sale, sino modelé individualmente, capturé los Y te borro y los meto en una regresión que se llama Joint Progression y empezando por las test, ¿verdad? Y aquí saltó la liebre, ¿verdad? Las liebres. La única explicación que se queda es la de Robert Solow y sale el post-keynesianismo y la huella ecológica, ¿verdad? Otra vez, tenemos una explicación estadística y por eso se la cité desde el principio: garbage in, garbage out. Así de simple. Tienes malos datos, pues tus resultados van a ser igual o peores de malos, ¿de acuerdo? Déjenme, fíjense, simplemente para jugar, tenemos un poquito de tiempo. Voy a quitar a Solow, o sea, me quedo como post-keynesiano y con la huella. O si quieren, a ver, voy a quitar, mejor, procedo como tendría que proceder. Voy a quitar primero la huella, porque es la que tiene menos significancia, ¿de acuerdo? Pero sigue así la cosa, ¿de acuerdo? Se redujo incluso. Sí, pero eso es una regla de la aritmética de los mínimos cuadrados ordinarios. Pero entonces voy a quitar. Oigan, no le metí constante. A ver, eso fue ¿qué pasó? Bob Solow, Anthony Tirwald. Bueno, pues no hubo gran cambio, ¿verdad? Ahí está la constante. Voy a quitar por mera curiosidad, y eso está bien, ¿verdad? A Robert Solow. ¿Les gustan o no les gustan los resultados? Sí, miren. Tenemos una Dublin de 1.6. Tenemos una explicación post-keynesiana significativa, pero también la huella significativa. ¿De acuerdo? Y tenemos, pues ya lo teníamos, ¿verdad? Un excelente R-square. Otra vez, un post-keynesiano inteligente diría: sí, me aporta información, porque es lo que estamos diciendo estadísticamente, me aporta información introducir la huella ecológica. Resultó significativa. No le está restando, le está sumando a mi explicación. ¿Va? Terminemos.